Bienvenidos a este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico, un espacio de entrevistas en profundidad en el que abordo los temas que afectan a los boricuas tanto dentro como fuera de la isla en el contexto de la relación territorial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Este podcast está hecho por esta que está aquí, soy la productora, la que entrevista, la que comparte en redes sociales, la que hace prácticamente todo. Marielisa Acevedo Irizarry, me dedico al periodismo aquí en Nueva York desde hace 12 años cuando me mudé. Así que muchas gracias por escuchar los episodios, suscribirse a las distintas plataformas de este espacio en Spotify, Google Podcast y YouTube. Este es un proyecto independiente, por eso cada like, cada suscripción, cada share, cada comentario, cada opinión, cada email a válgamepr@outlook.com es sumamente importante para mantener este proyecto en movimiento y que crezca. Durante la primera temporada, ya estamos por la segunda, abordé en varias entrevistas las exenciones contributivas otorgadas a extranjeros multimillonarios en Puerto Rico, muchos de estos criptoinversores bajo leyes como la 20 y la 22, la ley 20 para la exportación de servicios y la ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico. Estas leyes están bajo el Código de Incentivos Contributivos, que básicamente uniformó las leyes bajo ese mismo estatuto. Dentro y fuera de Puerto Rico, sectores de distintas ideologías han estado cuestionando el impacto que han tenido estas leyes que se suscribieron y que fueron creadas supuestamente para impulsar la inversión en la isla, la empleomanía y por supuesto el desarrollo económico de Puerto Rico. Los detractores alertan de una competencia desleal que afecta a los boricuas y beneficia a los extranjeros que se establecen en la isla precisamente como requisito para ser recipiente de estas leyes, en especial la ley 22. Entre algunos de los argumentos es que estas poblaciones que van llegando están desplazando a los puertorriqueños de allá, los locales, por tener el poder adquisitivo para comprar propiedades a precios millonarios, exorbitantes, creando de esta manera una burbuja inmobiliaria en la que los boricuas no pueden competir, al menos ese es el argumento de los opositores a estas leyes y en particular a la ley 22. Ha sido poco lo que hemos escuchado por parte de la agencia encargada de otorgar estos créditos, o más bien no son créditos, son decretos que son una especie de contrato entre los beneficiarios, los recipientes y el gobierno de Puerto Rico. Pero precisamente hoy en Válgame Puerto Rico, el portavoz del Departamento de Desarrollo Económico de la isla, que es la agencia encargada de fiscalizar y otorgar estos decretos, va a contestar mis preguntas sobre el alcance de la ley 22, la ley 20 y otros incentivos que maneja precisamente la Oficina de Incentivos Contributivos del Departamento de Desarrollo Económico. Así que es novel este episodio en el sentido de que vamos a escuchar de la boca de uno de los expertos en este tema en el Departamento de Desarrollo Económico sobre el impacto a su juicio de estas leyes y lo que pudiera ocurrir con ellas ante el debate sobre posibles enmiendas a las legislaciones y al Código de Incentivos. En el día de hoy he invitado a este espacio a Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Fontán, muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Muy importante tenerlo aquí en el día de hoy. Vamos a ver, ¿cuál es la labor y el alcance para que la gente entienda del Departamento de Desarrollo Económico, pero específicamente de la oficina que usted dirige de incentivos? ¿Qué es lo que hace esta oficina? Mira, mi oficina se encarga de evaluar, revisar y hacer recomendaciones referentes a las distintas solicitudes de incentivos que se radican basadas en la Ley 60. Y para darte un resumen de lo que es la Ley 60 es el Código de Incentivos. Este código se aprobó en el 2019. Antes de la aprobación de ese código de incentivos, en Puerto Rico había múltiples programas de incentivos, pero como yo digo, estaban en múltiples agencias y en múltiples leyes. Entonces, eso creaba un problema porque el inversionista extranjero o puertorriqueño primero tenía que hacer el search para ver qué ley le aplicaba. Después Okay. que tenía el search, la ley mencionaba 5 agencias, o él tenía que ver cuál de esas 5 agencias, por darle el ejemplo, era la que tenía que ir a solicitar. En el 2019 todo eso cambió, porque lo que se hizo fue hacer una compilación de todas las leyes de incentivos en una sola ley, que es la Ley 60 y es el Código de Incentivos, y todo lo armonizan y lo centralizan en una oficina
que es la oficina que dirijo, que como yo digo, es la oficina con el nombre más largo en todo el gobierno de Puerto Rico, Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Ok, Comercio. básicamente era cuestión de facilitarle el proceso a los inversionistas Exactamente. para que pudieran solicitar estos incentivos, en resumen. Exactamente. Si ahora el código tiene 300 páginas, y yo sé que puede sonar un poco, la gente ve el código, suena drenante, pero si hay 300 páginas, eso significa que hay múltiples programas de incentivos a los que las personas pueden solicitar si son elegibles. Y cualquier pregunta relacionada a ese código de incentivo, pues ya no se tienen que preocupar por qué agencia ir, van directamente a la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico. Ok, pero básicamente ese no parece ser el asunto que la mayoría de la gente está mirando. La mayoría de la gente está mirando que las leyes 22 y 20 no están cumpliendo con su objetivo, digamos, que era promover la inversión, promover el empleo en Puerto Rico. ¿Qué herramientas provee el Código de Incentivos Contributivos para poder fiscalizar a estos inversionistas para asegurarnos de que vinieron a hacer lo que dijeron que venían a hacer? Referente a eso, yo respeto las opiniones que puedan tener las personas y los distintos grupos de si están cumpliendo o no, sí o no con sus objetivos. La realidad del caso es que nosotros hemos comisionado estudios y esos estudios revelan que tanto la Ley 22 como la Ley 20 han sido beneficiosas para la economía de Puerto Rico. Y te voy a dar unos detalles. El último estudio que se hizo en el 2021 establece que si no hubiera sido por la Ley 20, la 22 y la 273, la economía de Puerto Rico sería 2,64 puntos menor, que estas leyes han creado entre 33,000 a 39,000 empleos ¿En y qué que eso, tiempo, Pérez, en qué tiempo? ¿En qué de periodo de tiempo esa cantidad de empleo? esa cantidad de empleo, el estudio toma un periodo de 5 años, Ujú. de 33,000 a 39,000 empleos, que los empleos que se crean, el salario promedio es $36,000, o sea que ese salario promedio es mucho más alto que el salario promedio en Puerto Rico, o sea que, y también hay esta percepción de que bajo la ley 22 no se pagan taxes en Puerto Rico y esa percepción es totalmente errónea. La ley 22 provee incentivos al ingreso que provenga de ganancia capital, Ujú. de intereses y de dividendo. Todo cualquier otro tipo de ingreso que no sea dentro de esas tres partidas tributa tasa ordinaria y más aún, yo sé que está el tema este de las casas, que si compran una casa y luego la venden en una millonada, esa ganancia capital que surge de esa venta de esa casa tributa a tasa normal en Puerto Rico porque la ley 22, la ganancia capital que cubre es únicamente la que proviene de valores. O sea que como una casa no es un valor, si venden una casa, eso tributa a tasa ordinaria. Pero esa tributación es equivalente a los ingresos de estas personas, porque lo que están diciendo es que están pagando muy poco para todo lo que están generando, básicamente. Mira, lo que pasa es que aquí implementamos la ley como lee la ley y siempre nos enfocamos, y esto es una lucha que yo doy, siempre nos enfocamos en ley 2022 como si eso fuera lo único que aprobamos en Puerto Rico. Estamos hablando ahorita del código de incentivos. El código de incentivos provee mayores beneficios para jóvenes empresarios. Si tú eres un joven empresario, y por joven empresario es una persona que tenga menos de 36 años y quieres emprender tu primer negocio en Puerto Rico, me solicitas un decreto. Ese decreto, los primeros $500,000 de ingreso neto no los vas a tributar. Vas a estar exento del pago de patente municipal, vas a estar exento del pago de CRIM en cuanto a propiedad mueble y como te mencioné ahorita, son 300 páginas. Yo tengo incentivos para jóvenes empresarios, agricultores, Mm. productores de energía verde, manufactureros, profesionales de difícil reclutamiento. También teníamos los incentivos de los médicos cualificados. O sea que el código de incentivos no se limita únicamente a dos programas, a Ley 2022, sino que tiene una gran cantidad de programas que están disponibles pues, para que quien cualifique lo solicite. Yo entiendo esa parte, pero tengo que preguntarle directamente sobre la ley 2022, porque esa es la ley que ha trascendido acá en los medios acá en Estados Unidos en general, y prácticamente a raíz de eso es que se ha tomado una mayor fiscalización de estos decretos. O sea, es equivocado decir que los puertorriqueños están asumiendo una carga mayor contributiva que los extranjeros a raíz de la aprobación de estos decretos o de la ley 60 en general. Es que esa aseveración, bajo esa premisa, yo tengo que decir que los puertorriqueños que no son agricultores bona fide tienen una carga contributiva mayor que un agricultor bona fide. También tengo que decir que el puertorriqueño que no es un joven empresario tiene una carga contributiva mayor que el joven empresario, que el puertorriqueño que exporta servicios y a aquel que no exporta servicios no tiene una carga contributiva pues mayor del que exporta servicios.
son programas de incentivo y por eso es que no quiero limitar a Ley 2022 porque esa percepción de que solo aprobamos estos decretos y que solamente hay incentivos para esos dos programas es errónea y el mensaje que queremos llevar, puertorriqueño que me escuchas, si cualificas para cualquier programa de incentivos, son 300 páginas del código de incentivos. Si cualificas para esos programas, solicita y más aún, y te voy a decir, la ley 22 dicen que es para extranjeros. Y esa aseveración absoluta es incorrecta. La ley 22 lo que dice es que no pudiste haber sido residente de Puerto Rico entre 2006 y 2012. Yo tengo puertorriqueños que no fueron residentes de la isla entre ese periodo, que han regresado a la isla gracias a la ley 22. Igual, exportación de servicios, que es la ley 20. Quien es elegible es quien exporta servicios. Básicamente, el 40% de los beneficiarios bajo ley 20 son empresarios locales que desde Puerto Rico expanden operaciones y proveen esos servicios para otras jurisdicciones. O sea que es importante hacer hincapié en esas particularidades de ambos programas. Ok, pero y el argumento, por ejemplo, de la Junta de Control Fiscal, que debido a estos incentivos la isla dejó de recibir más de 23.700 contribuciones, que es el doble de su presupuesto actual. O sea, ahí hay una Lo que inconsistencia. pasa es que esa percepción parte de la premisa de que esa actividad económica se hubiera llevado a cabo en Puerto Rico sin los incentivos. Y la realidad del caso es que muchas compañías inversionistas y muchos puertorriqueños se adentran en hacer negocios gracias a estos incentivos, que en ese sentido la mentalidad tiene que ser, gracias a estos incentivos se está creando economía nueva en el país. La percepción de esa aseveración que me haces de la Junta, ellos parten de la premisa que si no hubieran estado esos incentivos, como hubiera esa actividad económica, se hubiera dado en Puerto Rico. Que ahí del saque estamos mirando las cosas de dos ópticas distintas, o sea que vamos a tener percepciones distintas, pero nuevamente te puedo indicar que los estudios que se han comisionado establecen que ambas leyes son beneficiosas para la economía del país. Ok, pero ¿dónde están esos empleos? Vamos a ver, porque ese es otro cuestionamiento. ¿Dónde están esos empleos? ¿A cuánto? O sea, ¿en qué renglones se han desarrollado esos empleos? Porque es como si fuera la información estuviera ambigua, como si no se No, viera directamente. son múltiples empleos y son múltiples sectores y esa es también la intención del Código de Incentivos, es diversificar nuestra economía y no centrarla tanto en manufactura y como indiqué ahorita, el promedio de los empleos que se crean son $36,000. Ese salario es mucho más alto que el promedio en Puerto Rico. Han hecho inversiones por 1.3 billones de dólares en propiedad inmueble. Volviendo a lo de que no pagan contribuciones, bajo la ley 60 hay lo que se conoce como el Fondo de Incentivos Económicos. El Fondo de Incentivos Económicos se nutren de lo que pagan los individuos o corporaciones con decretos. El primer grupo de negocios exentos que más aportan a ese fondo son las manufactureras, porque son gigantescas aquí, hay muchas manufactureras, y by the way, el más del 50% de las manufactureras en Puerto Rico son de empresarios puertorriqueños. El segundo de todos los programas de incentivos que nosotros tenemos, el segundo grupo que más aporta como yo le digo, el pote del Fondo de Incentivos Económicos son los de Ley 20. Y el tercer grupo de negocios exentos o individuos exentos que más aportan a ese fondo de incentivos económicos son los individuos residentes inversionistas, ley 22. ¿Por qué ustedes, o sea, dejaron sin efecto, revocaron decretos en los últimos meses? Porque si estuviera todo tan bien, o sea, no iban a No, revocar el decreto. oye, y qué bueno que me haces esa pregunta porque todos estamos alineados. Si yo te doy un incentivo y te doy un beneficio contributivo, la contraparte es que tú tienes que cumplir con los términos y condiciones de ese decreto. Por eso, pues vamos a establecer esto claro, para yo tener esto claro. O sea, el Departamento de Desarrollo Económico sí reconoce que han habido inversionistas que no están cumpliendo con su compromiso Hemos en términos de esos decretos y de la ley 2022, ¿no? Y hemos tomado pasos afirmativos y hemos revocado 311 decretos. Y para darte contexto, del 2012, que fue cuando se creó la ley 22, hasta el 2020 se habían revocado 29 decretos. ¿Y por qué tan poquito, Fontán? De verdad que ahí o sea, yo sí te puedo hablar de lo que estamos haciendo ahora. Del 2021 al presente, nosotros hemos revocado 311 decretos. De los 4.700 que se han otorgado, 311 decretos. La razón principal para la revocación de estos decretos es que todo negocio exento o individuo exento tiene que erradicarme un informe anual. Para darte un ejemplo, en el 2022 tú me tienes que erradicar el informe anual correspondiente al año contributivo 2021.
Si incumples con esa erradicación de esos informes anuales, incumples con el decreto y yo te puedo revocar el decreto. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Comenzamos con la ley 22. Ahora mismo también estamos trabajando con la ley 20 y vamos a continuar con la ley 73, que es la O ley de sea, pero que manufactura. no tiene que ver entonces, esa revocación es simplemente porque estas personas no presentaron sus informes. No tiene que ver sobre el hecho de si están haciendo la inversión que prometieron o no, o están generando empleos o no. No tiene que ver nada con eso. La razón principal en la que nos estamos enfocando en estos momentos es la de los informes anuales, porque es que se está más en blanco y negro. Okay. ¿Radicaste o no me radicaste el informe anual? ¿No lo radicaste? Procedo con la revocación. Importante, esta revocación es retroactiva. Que eso también, pero ¿por qué no revocas? Revocas más rápido. Las revocaciones, tú como contribuyente y como ciudadano, si yo te revoco un beneficio contributivo, tú lo puedes ir a los tribunales e impugnarlo. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, de manera que si me impugnan esa revocación en algún foro administrativo o judicial, se sostenga. Importante, no importa si yo me tardo un mes, 2 meses, 6 meses en revocarte el decreto, esa revocación es retroactiva al momento en que tú incumpliste. O sea que si incumpliste en el 2017, esa revocación es efectiva el 2017 y eso implica que a partir del 2017 todo lo que te arrastre en taxes tienes que pagarlo con intereses y penalidades. Pero más allá de la revocación, ¿a qué se exponen estas personas? O sea, en términos de Bueno, ese proceso. la revocación es número uno y ahí tiene implicaciones contributivas. Todo lo que te ahorraste en taxes los vas a tener que pagar porque ya no tienes un decreto que te cubra para esa exención. Vas a estar sujeto a los intereses y penalidades que establece el Departamento de Hacienda. Y si hubo una intención de fraude, pues Ajá. ahí ya hay implicaciones criminales. Ok, Brock Pierce, Pero Brock Pierce, uno de los recipientes de estos decretos de la ley 22, violó la ley al ser candidato al Senado de Vermont y al mismo tiempo contar con esta concesión en Puerto Rico, porque eso es un tema que se ha... mira, yo no puedo, con mi posición, no es prudente yo hablar específicamente de un caso. Yo te voy a hablar en manera general. Ajá. La Constitución de los Estados Unidos permite que un individuo corra para un escaño senatorial sin ser residente del estado para el cual está corriendo. Ese famoso caso de Hillary Clinton, que no recuerdo cuándo fue que ella corrió para New York y decían, pero es que Hillary no vive en New York, ella vive en otro estado y después 3 semanas antes, 3 meses antes de las elecciones se mudó. Que en ese sentido, el mero hecho de tú correr para un escaño senatorial, como la misma constitución te dice, mira, tú no tienes. El otro ejemplo, si la persona gana, ahí sí tiene que ser residente de ese estado, se tiene que mover al estado y juramentar. Ahí perdería la residencia en O sea Puerto Rico. que Ya, ya. yo escuchándolo a usted, mi interpretación, pues tenemos poco tiempo, mi interpretación es que no violó la ley. La interpretación es que la ley le permite a un ciudadano correr para un escaño senatorial y que el momento en que ese ciudadano sí tiene que ser residente de ese estado es si gana al momento de juramentar. Mientras eso no ocurra, él puede estar en otro lugar que no sea los Estados Unidos o ese estado en particular. Y ahí voy nuevamente. Lo importante que nosotros es hacer nuestras investigaciones y tener los detalles porque no puedo correr a revocar un decreto. Tengo que tener las especificaciones, los argumentos legales de poder revocar ese decreto y si viene una impugnación, que se sostenga. Esa fecha del 2035 como plazo para quedar sin efecto esto, ¿no cree que es exagerada? Que es un periodo de tiempo exagerado para dejar sin Pues, efecto este tipo de leyes. pues tú sabes que si lo comparo con otras leyes de incentivo, es mucho menor el término porque la ley 22, individuo inversionista bajo ley 60, es el único programa de incentivo que tiene una fecha de caducidad cierta para todo el mundo, 31 de diciembre de 2035. Los demás programas de incentivos, como te explico ahorita, exportación, manufactura, energía verde, esos decretos pueden ser efectivos hasta por 30 años. O sea que si se aprueba un decreto de exportación de servicios en el 2022, ese decreto de exportación de servicios va a ser efectivo hasta el 2052, o sea, 17 años más que, que los beneficiarios bajo ley 22. Ok, la ley 22, se lo voy a preguntar directamente, ¿está llevando al desplazamiento
de boricuas de sus tierras, porque el planteamiento aquí, a lo que lleva toda esta discusión que nosotros estamos teniendo, es que el hecho de que se le permita establecerse en Puerto Rico ha creado una burbuja inmobiliaria que está desplazando a boricuas de sus tierras y otorgándosela a los millonarios, estos millonarios muchos con criptomonedas, porque ellos tienen el poder adquisitivo y pagan más por propiedades. O sea, usted como Mira, esa contacto, ¿usted asevera- piensa saberme? Ajá. mira, esa aseveración de yo decir, mira, los precios en Puerto Rico de las casas aumentaron porque se están dando incentivos específicos a estos individuos inversionistas. Yo no puedo hacer esa aseveración porque ese aumento en las propiedades, en los valores de las propiedades, se dio con un aumento mundial. Esto explotó en el 2020, igual que explotó en distintas partes del mundo por el hecho del COVID. El COVID creó este fenómeno que a nivel mundial, en Estados Unidos el año pasado, las casas alcanzaron su nivel más alto en la historia. O sea que yo hacer esa aseveración específica de que, mira, el aumento en casas que se está dando aquí es porque están viendo los Ley 22 a comprarla, Pero no hay tengo la artículos data. periodísticos, o sea, que dan cuenta de que en ciertas zonas, como usted lo ha visto, usted vive allá, usted está pendiente de todas Pero, estas cosas. pero ahora voy a la contraparte. Ajá. En meses recientes, los valores de las casas en Puerto Rico han disminuido. ¿Por qué? Porque es un fenómeno también mundial, donde mundialmente los valores están disminuyendo las casas y nosotros seguimos aprobando decretos de ley 22. O sea que el denominador común de ley 22 está cuando hubo el aumento y se ha mantenido cuando está la reducción. O sea que yo atribuir ese aumento a la ley 22 con lo que está pasando ahora mismo, que siguen los ley 22 aquí y ahora las mismas casas están bajando, pues no tengo un fundamento específico pues para decirte de manera fehaciente, sí, mira, el aumento en casa fue única y exclusivamente por los ley 22 que estamos trayendo a Puerto Rico. Y otro argumento, el argumento que me traen también es que los ley 22 tienen una posición contributiva más favorable a otros puertorriqueños, pero es que ese argumento se le quiere dar esa connotación negativa y ese argumento, pues yo digo, oye, o sea que si un agricultor bona fide compra una residencia en Puerto Rico, tú ves esa compra de manera negativa porque el agricultor bona fide tiene unos beneficios contributivos que otros puertorriqueños que no son agricultores bona fide no los tienen. Igual si un joven empresario compra una casa, eh, porque el joven empresario también tiene unos beneficios contributivos que no tienen otros puertorriqueños, también le vamos a dar esa connotación negativa de que, no, este joven empresario compró esta casa, está en una posición contributiva mejor que yo, no veo con buenos ojos esas compraventas. Y lo otro que también tenemos que recordar es que son transacciones que se dan dentro del marco jurídico de Puerto Rico, que son válidas. Si alguna persona tiene alguna información de que esas transacciones de compraventa son ilegales, puede ir a los corrientes foros. Y la otra vertiente, aquí hay puertorriqueños que reciben la oferta y de manera voluntaria venden sus casas, que también tenemos que ver esa vertiente y como indico ahorita, esa ganancia capital que surja del que vende la casa tributa a tasa ordinaria en Puerto Rico. Ok, pero el Departamento de Desarrollo Económico sí ha reconocido que se pueden hacer mejoras a estas leyes. ¿Qué Exactamente, mejoras se deberían hacer para hacerlo más balanceado, digamos, para hacerlo más justo, tanto para los locales versus los extranjeros? Porque muchos plantean, no es cuestión de revocar esta ley o estas leyes, ¿verdad? Este código, sino de mejorarlo. O sea, ¿cómo sí. se mejoraría? ¿Cuáles son sus recomendaciones y cómo va Mira, trabajando en esa para, dirección? y no me quería enfocar tanto en la ley 22 pues para aprovechar este espacio y decir que hay muchos más beneficios contributivos en Puerto Rico y que los puertorriqueños son los mayores recipientes de estos beneficios. El secretario sí ha dicho públicamente que la ley 22 se debe expandir a todos los puertorriqueños. Que aquel puertorriqueño que haga una inversión, pues se debe acoger a los beneficios contributivos que establece la ley, pero, y aprovecho la oportunidad, yo tengo otro programa de incentivos que se llama Fondo de Capital Privado, que básicamente provee beneficios similares a los que provee la ley 22 y es por más tiempo. Ahorita hablamos de que los decretos de ley 22 vencen en el 2035. Estos fondos de capital privado tienen una duración de 30 años. Y el tema es un poquito árido, pero para darte un recap, puertorriqueño que me escuchas, si tú tienes dinero para invertir, lo puedes invertir en este fondo de capital privado. Y el retorno que ese fondo de capital privado te dé a ti por esa inversión que tú hiciste, en cuanto a ganancia capital, vas a estar exento 100%, que eso es lo mismo de ley 22, vas a estar exento 100%. En cuanto a intereses y dividendos, vas a estar exento 10%. Ahí la ley 22 te da exención total, esta es 10%, pero venimos a la contraparte.
tú puedes estar disfrutando esas exenciones bajo fondo de capital privado por 30 años, mientras que en Ley 22 esas exenciones caducan en el 2035. Y otro beneficio que tiene el fondo de capital privado es que la inversión que tú hagas en el fondo, además del retorno que va a estar sujeta a tasas preferentes, la inversión es deducible hasta un 60% de la contribución en tus planillas. O sea que si tú inviertes en ese fondo de capital privado, en tus planillas de contribución sobre ingresos, puedes reclamar una deducción de hasta 60%, que ese es un mecanismo que no es tan conocido y es una herramienta súper útil para promocionar la inversión en Puerto Rico y está disponible. Aquí el requisito no es que hayas vivido o no en cierto periodo, literalmente invierte en ese fondo de capital privado y tienes estos beneficios contributivos. Finalmente, hablamos un momentito sobre la legislación para ampliar estas leyes para los puertorriqueños. Le pregunto, usted como director de la Oficina de Incentivos, ¿estaría de acuerdo en que la ley se enmendara para exigir un número mayor de empleomanía, ¿verdad? O de inversión. Mira, nosotros ya nos pusimos por escrito en el informe de la reforma contributiva que se está trabajando, por escrito que se enmiende la ley, que se expanda a todo que haga, a todo puertorriqueño, a todos que se expanda a todos residentes de Puerto Rico. Esa es básicamente nuestra propuesta. En cuanto a eso, hay un factor bien grande con el que tenemos que contar, que es la Junta de Control Fiscal, pues para que evalúe esa propuesta en su día, si llega entonces a la legislatura y se apruebe, y entonces proceder con esos cambios a la ley. Revocarla no es opción. ¿Cuál sería el impacto legal de revocar este código? Lo que pasa es que si me revocas el código, como ahora todos los incentivos están recogidos en el código, entonces quitar los beneficios contributivos a los agricultores bona fides, a los científicos, a los manufactureros, a la exportación. Y la otra vertiente de que, ¿por qué no se revoca la ley 22? Los decretos bajo ley 22 ya se otorgaron. Son contratos entre el gobierno y el beneficiario que se tienen que respetar hasta el 2035. Si se revoca la ley, revocar la ley no va a tener el efecto de eliminar esos decretos. Revocar la ley tiene el efecto de que me quita a mí las herramientas que me da la ley para fiscalizar y para revocar esos decretos. O sea que las leyes de incentivos no, históricamente las leyes de incentivos no se revocan. O sea, que el enfoque entonces del Departamento de Desarrollo Económico va a ser en seguir fiscalizando a estos inversores, a ver si están haciendo lo que corresponde. A estos inversores y a los de ley 22, a los de ley 73 y a los de las distintas leyes de incentivos, porque obviamente si damos decretos de exención contributiva, lo menos que se espera es que tú, contribuyente, cumplas con las condiciones y términos de esos decretos, y al que incumpla se le revocará a la fecha que sea que se tenga que revocar y estará sujeto a todas las implicaciones contributivas y legales que esa revocación pueda conllevar. Contan, pero ¿tienen personal? Porque dicen que no tienen mucho personal para hacer ese trabajo. ¿Tienen personal suficiente o no? Oye, la agencia gubernamental, yo creo estatal o federal, que te diga que tiene personal suficiente, yo creo que siempre hay espacio para tener más personal, pero yo te puedo decir que los empleados de la oficina de incentivos están súper extremadamente comprometidos, que le están metiendo horas largas a estos procesos de fiscalización. Y como te dije, más allá de meras palabras y yo decirte aquí, estamos fiscalizando, del 2012 al 2020 se revocaron 29 decretos y nosotros en año y medio hemos revocado 311 decretos. Eso es un aumento de más de 950% en revocaciones. Y lo vamos a continuar, no solamente, y aclaro, esto no es, como dicen, esto no es una cacería de brujas contra la ley 22. Nosotros apoyamos la ley 22. Hay muchos individuos inversionistas que están contribuyendo de manera significativa a nuestra economía, por eso es que apoyamos el programa, pero si incumples, te atienes a las consecuencias y no solamente la ley 22, es ley 20, ley 73, ley 83 y los que estén cobijados bajo el Código de Incentivos. Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico, muchas gracias por contestar las preguntas de Válgame Puerto Rico y seguro que vamos a hablar nuevamente porque va para largo. Seguro, aquí a la orden y nuevamente aprovecho el espacio antes de retirarnos. Vayan al código de incentivos. Son muchos los programas de incentivos que tenemos pues, para fortalecer los empresarios puertorriqueños. O sea que estudienlo y si son elegibles para algún programa, saben que pueden solicitar. Espera un momentito. Y los que dicen que este modelo de inversión por invitación ya está medio caduco en Puerto Rico, que no está funcionando mucho, que hay que buscar otras maneras para desarrollar económicamente a Puerto Rico porque no ha funcionado y lleva décadas con lo mismo. Inversión por invitación, ¿qué usted le dice? Bueno,
que más allá de meras opiniones, yo tengo los estudios que establecen que los distintos programas de incentivos en Puerto Rico son beneficiosos para la economía. Y así como digo eso y los defendemos, si en algún momento se demuestra que algún programa de incentivo no es beneficioso para la compañía, así lo alertaremos y si se tiene que eliminar ese programa de incentivos, se elimina. Pero mientras sigan dando un retorno de inversión positivo para la isla, pues obviamente lo tenemos que seguir apoyando. Bueno, y prácticamente de esta manera culminamos lo que ha sido este episodio, que yo creo que ha aclarado varios puntos referentes a este tema tan controversial y que ha sido muy discutido a nivel de Estados Unidos, de medios estadounidenses, desde principios del año 2021, quizás un poquito antes. Así que era muy importante tener la visión del Departamento de Desarrollo Económico sobre esta discusión y definitivamente vamos a hacer otros episodios relacionados con el tema porque es un tema complejo, es un tema duro y que necesita mucho análisis. Así que, pero por lo pronto, muchas gracias a ustedes por escucharme, por escuchar esta entrevista y no se olviden de seguir todos los episodios cada lunes, salen cada lunes a través de las distintas plataformas Spotify, Google Podcast y YouTube. Así que, de nuevo, muchas gracias. Se despide de ustedes María Elisa Acevedo Irizarry. Hasta la próxima.